El anime es un medio artístico con el que no estoy muy afinado, es decir, tuve algunos acercamientos, obvio, más joven, pero debo decir que en lo que respecta a la fantasía, los japoneses son a veces mucho más atrevidos, disruptivos y creativos que pues, obras y autores en Occidente. Mis historias favoritas, por ejemplo, son Attack on Titan, Fate Zero o Berserk. Pero en diciembre, en las Navidades, gracias a la recomendación de mi hija y de algunos escritores que sigo, entró al podio, pero directamente Frieren. Y para mí hoy es el anime de F mayúscula por excelencia. Si la historia de fantasía comenzara después del final, esto es una premisa muy sencilla, pero es muy poderosa. ¿Qué pasaría si El Señor de los Anillos empezara después de la derrota de Sauron? ¿Qué sería la vida doméstica de Sam tras la partida de Frodo a Valinor? ¿O cómo se sentiría Legolas, por ejemplo, que siendo un elfo está condenado a ver morir a todos sus amigos mientras él permanece casi intacto con la eternidad por delante y no hubiese tierras imperecederas a dónde ir? Bueno, pues Frieren parte exactamente de ahí. La historia inicia cuando el grupo de héroes ya terminó su aventura. Derrotaron al rey demonio, salvaron al mundo y fueron celebrados como leyendas. Pero entonces surge la pregunta incómoda, una que pocas obras de fantasía se atreven a formular. ¿Y ahora qué? Brevemente, esto medio se exploró un poco, los que conocen por ejemplo a Brandon Sanderson, en el segundo libro de Mistborn, El Pozo de la Ascensión, pero Sanderson se plantea qué pasa después de que, por ejemplo, igual derrotas al malo o derribas su imperio, pero él se enfoca más como en el aspecto político. Frieren es una obra que se atreve a plantear y a llevar eso más allá. Lo hace de una forma muy bella y muy profunda que para mí redefinió por completo lo que solemos entender por fantasía en un anime, especialmente cuando hablamos también de fantasía literaria. Y es que Frieren, cuyo subtítulo es Más allá del final del viaje, no es solo un anime más. Es fantasía con F mayúscula. Está enmarcada en la tradición de los grandes. Y no estoy hablando de la fantasía entendida solamente como espectáculo, como un sistema de magia o una mitología exuberante, sino una fantasía en la tradición de Tolkien, Ursula K. Le Guin, Michael Ende, incluso George MacDonald. Y es que combina además una profunda subversión de los tropos de la fantasía heroica clásica heredada, por ejemplo, de Calabozos y Dragones. El resultado es una obra muy delicada, muy melancólica y que de verdad te llega al corazón. Frieren es una elfa, ha vivido siglos, quizá milenios. Para ella, los 10 años que viajó con Himmel, el héroe, un humano, Hyter, un sacerdote, y Aizen, un enano, se sintieron como un suspiro, y no porque no fueran importantes, sino porque su percepción del tiempo la incapacita para comprender el valor de lo efímero. Y es que el golpe llega cuando Himmel muere. Esto es el detonante de la trama. En ese momento Frieren se enfrenta a una verdad devastadora, que nunca hizo un esfuerzo consciente por conocerlo mejor. Repito, no porque no le importase, sino porque asumió, como muchos inmortales en la fantasía asumen, que siempre habrá tiempo. Pero no lo hubo. Y aquí es donde aparece una de las ideas más poderosas de esta historia, que la inmortalidad no es un privilegio, sino que es una forma de ceguera emocional. Y es que la vida efímera de los humanos, con sus prisas, las pasiones, los miedos, resulta ser paradójicamente mucho más intensa y significativa que la existencia dilatada de quien nunca siente urgencia, como los elfos. Frieren no solo llora la muerte de Himmel, llora una oportunidad perdida de haber amado mejor. Ya nace el verdadero viaje de Frieren, la elfa. No es un viaje épico en el sentido tradicional, como lo solemos entender,
en fantasía épica, sino es un viaje de comprensión interna. Y es que ella decide que va a conocer mejor a los humanos, a entender por qué viven como viven, por qué sienten como sienten. Y en ese camino lo va a recorrer junto a Fern, una huérfana que tiene un talento brutal innato para la magia, de quien Frieren se convierte en su maestra y guardiana. Y también junto a Stark, un joven guerrero y valiente, pero miedoso a partes iguales. Emprenden un viaje. Un nuevo grupo de héroes se conforma, pero con una misión muy distinta. No hay malo malísimo al que derrotar, ni una búsqueda épica por una espada o un objeto mágico, nada. El propósito del viaje es simplemente llegar a Ende. En Ende, que fue antes el territorio donde habitaba el rey demonio, a quien derrotó Frieren con su grupo de héroes, de amigos, de compañeros. En Ende está la puerta, el acceso a Aureole, que es, por así decirlo, el cielo en este universo. Y Frieren lo único que quiere es reencontrarse con Himmel, que significa cielo en alemán. Así que literalmente está en un recorrido en viaje al cielo para conocer y reencontrarse con su cielo. En esta misión es inevitable que recordemos también a Brandon Sanderson cuando, pues, en la máxima de su saga El Archivo de las Tormentas, que es viaje antes que destino. Es que Frieren lleva esa idea al extremo. A lo largo del anime hay momentos en los que incluso nos solemos olvidar por completo de cuál es el propósito, cuál es el final del viaje, a dónde van. Y es porque no es lo realmente importante, porque lo esencial está en el camino y te lo reiteran muchas veces a lo largo de los capítulos. Antes de seguir, quiero hacerte una pequeña pregunta. ¿Qué historia de fantasía te ha hecho sentir esa melancolía como lo hace Frieren? Esa sensación de que lo importante no es la batalla, sino lo que queda después. Déjamelo en los comentarios porque me encantaría leerte. Como decía, el propósito del viaje a veces a lo largo del anime se hace casi irrelevante, porque Frieren heredó de Himmel, el héroe, algo fundamental, que durante el camino al gran viaje, a la gran quest, tú puedes detenerte a ayudar a las personas, salvar a pueblos de demonios, de monstruos o de desgracias cotidianas y marcar una huella. Convertirse en inmortal, pero no porque vives por siempre, sino a través del recuerdo de la honra y el agradecimiento, tanto del pueblo como de los nobles. Hay una escena en El Hobbit, la película de Un viaje inesperado, y esta frase y esta línea ni siquiera la escribió Tolkien, fue cosecha del director Peter Jackson, pero que resume perfectamente el tono y el mensaje de Frieren. Vamos a verlo. Yo he encontrado que son las cosas pequeñas, los actos cotidianos de personas ordinarias, los que alejan a la maldad, los simples actos de gentileza y amor. ¿Por qué Bilbo Bolsón? Tal vez sea porque tengo miedo. Y él me inspira valor. Coño, Gandalf, eso es Frieren. Frieren a veces se ha tratado de catalogar, de hacer como un símil con la llamada Cozy Fantasy, que es como la fantasía acogedora. Es un tipo de obras de fantasía que justamente no te narran viajes, travesías épicas ni nada por el estilo, sino que son obras de fantasía ambientadas en mundos de fantasía donde lo importante son como aspectos más emocionales, como una fantasía muy cálida. Son historias hechas como para apapacharte, ¿no? Como para que sientas calorcito. Y Frieren sí tiene algo de eso, pero no es como realmente el propósito. Frieren no carece de conflictos o de peligros, no hay peleas, hay batallas que están ahí, que son muy buenas, pero es que el foco de Frieren está puesto en la intimidad, en los pequeños momentos, ¿no? Para mí Frieren comparte incluso algo más cercano a esa intimidad con, por ejemplo, obras como de Robin Hood, ¿no? Que aunque sí tienen
un marco, Robin Hobb sí te cuenta un marco, una macrohistoria de fondo, pero mucho de cómo se construyen los personajes y sus relaciones entre ellos es muy enfocado en la intimidad, muy enfocado en la cotidianidad, en el día a día. Entonces Frieren te lleva a eso. Algunos incluso podrían catalogarlo como Slice of Life. Es una serie cálida, emotiva, pero no es cursi, porque la melancolía de Frieren nace de su condición élfica. Su comprensión lenta del tiempo le impide entender de inmediato las emociones de los demás. Le cuesta captar, por ejemplo, por qué un amanecer es un evento trascendental para alguien. Es solo otro amanecer, ella ha visto muchos, dice en uno de los capítulos, ¿no? Pero con la muerte de quienes la rodean, de sus amigos, Frieren comienza a aprender algo fundamental. Es que no es sobre el amanecer, sino con quién lo comparte. Si te ha gustado este pequeño análisis de Frieren, no olvides darle like, suscribirte a Crónicas de Libros Cinéfilo, activa la campanita para no perderte futuros videos y te recomiendo que estés al pendiente porque próximamente voy a hacer un análisis más en profundidad sobre las conexiones de Frieren con otras obras de fantasía. Nos estamos viendo. Hasta luego.